La preparación requería una atención cuidadosa a la dosis. Los granjeros medievales aprendieron por las malas que con el ajenjo menos es más. Solo hacía falta una pizca de hojas secas remojadas en agua caliente para que esa amargura ancestral hiciera efecto. Y no, la planta no se ha vuelto más dulce con los siglos. Sigue siendo tan amarga como una promesa rota, lo que probablemente explica por qué aún funciona de maravilla. Después de enfrentarse a semejantes pociones amargas, los granjeros medievales clamaban por hierbas que no solo curaran, sino que también hicieran que su comida supiera a algo más que castigo divino. Y ahí entraba en escena la estrella culinaria del huerto, la levística. Esta planta hacía el trabajo de 3 verduras distintas, ocupando el espacio de una sola. Toda una campeona. A su lado, el apio común probablemente necesitaba terapia para superar sus inseguridades. La levística crecía alta, con tallos gruesos y huecos y hojas verdes brillantes. Toda la planta despedía un aroma potente a apio con hierbas, pero con una profundidad de sabor que hacía que el apio moderno pareciera agua crujiente. Las hojas se añadían a caldos y estofados para intensificar el sabor, como si tuvieras un amplificador de sazón creciendo junto a la puerta. Las raíces se cosechaban en otoño como cualquier tubérculo respetable, y las semillas se secaban y molían para usarlas como especia. 3 condimentos distintos en una sola planta. Eso sí que era ganar la lotería medieval. Y el aroma fuerte no era solo para presumir. Muchos granjeros plantaban levística cerca de los corrales porque su fragancia ayudaba a disimular olores menos agradables. Una vez plantada, la levística duraba años y años, dando cosechas confiables, temporada tras temporada. Básicamente, era la navaja suiza del mundo vegetal medieval. Ahora bien, esos sabores potentes podían ser demasiado para estómagos delicados, y en esos casos, los granjeros necesitaban hierbas más suaves, algo que calmara en lugar de estimular. Y ahí es donde entraba la costmaria, su solución todo en uno para problemas digestivos y emergencias aromáticas. Los granjeros medievales, sin saberlo, habían inventado el primer life hack botánico de la historia. Al triturar sus hojas, se liberaba un aroma agradable, ligeramente mentolado con toques de limón y bálsamo. Una delicia para la nariz que además ayudaba a tapar los olores típicos del día a día medieval. Su uso principal era medicinal. El té de costmaria era el remedio estrella para el malestar estomacal, los gases y demás dramas intestinales. Y a diferencia de otras hierbas que sabían a castigo divino, esta se podía tomar a diario y encima sabía bien. Pero eso no era todo. Descubrieron que las hojas también funcionaban como desodorante natural. Sí, era el body spray medieval que de verdad funcionaba y no te hacía persona non grata en espacios reducidos. Algunos llevaban hojas frescas en la ropa o se frotaban con las secas. El hábito de llevar cosmaria a misa se hizo tan popular que la planta acabó siendo conocida como hoja de Biblia. Su suave efecto estimulante ayudaba a mantenerse despierto durante sermones que podían durar más que un invierno sin leña. ¿Quieres que te cuente más sobre otras hierbas medievales multitarea? O tal vez, ¿cómo sobrevivía un campesino a una dieta sin refrigerador? Los campesinos medievales también descubrieron que el costmeri tenía propiedades sedantes suaves. Era como tener un somnífero natural que, además, dejaba la cama oliendo de maravilla. Mientras el costmeri servía para calmar molestias menores con su toque delicado, los agricultores medievales enfrentaban enemigos mucho más agresivos,
que requerían una planta capaz de librar verdaderas guerras botánicas. Hace unos meses no tenía ni idea de lo que era un anillo de salud, hasta que mi prometida me regaló uno. Y sinceramente, me sorprende que esto no sea un invento más famoso. Me mide los niveles de estrés y descubrí que algunos suplementos me disparaban el marcador, mientras que otros realmente lo bajaban. Hice algunos ajustes y, para serte franco, me siento 10 años más joven. Mi esposa lo usa sobre todo para controlar su ciclo menstrual y está completamente obsesionada con su puntuación de calidad del sueño. Ahora mismo tienen un descuentazo del 69%, pero ni idea de cuánto durará. Cuesta solo $60, lo cual es una ganga si lo comparas con otros anillos de salud que rondan los $350 y hacen menos cosas. Lograron mantener el precio tan bajo porque eliminaron a los intermediarios como Amazon o Walmart, que inflan el precio y se quedan con buena parte del pastel, haciendo que el cliente pague de 3 a 5 veces más. Si estás viendo esto en la tele, puedes pausar el video y escanear el código QR con tu celular o hacer clic en el primer enlace de la descripción. Volviendo al siglo XIII, los campesinos medievales luchaban contra los insectos sin aerosoles modernos ni químicos industriales, así que necesitaban plantas que pudieran hacerle frente a los bichos de forma natural. Su arma secreta era el tanaceto, una planta de flores amarillas que básicamente era el exterminador medieval. Vivía en el jardín y trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pedir sueldo. El tanaceto se distinguía por sus racimos de flores amarillas en forma de botoncito que parecían casi de plástico. Sus hojas, profundamente divididas, soltaban un fuerte aroma a alcanfor al tocarlas. Eso, precisamente, era lo que lo hacía tan efectivo para repeler insectos. Los campesinos lo cosechaban justo cuando florecía, porque en ese momento los aceites esenciales, los que los bichos detestaban, estaban en su punto máximo. Colgaban manojos de tanaceto seco de las vigas del techo. Era como tener un sistema de seguridad que no necesitaba pilas. Funcionaba increíblemente bien contra las moscas. Ponían hojas secas en los alféizares, colgaban ramos en las puertas y se frotaban las hojas frescas en la piel antes de salir a trabajar. Literalmente trazaron una línea que hasta las hormigas respetaban. Eso sí, si querías usarlo en la cocina, había que ser cuidadoso con la dosis. En pequeñas cantidades podía dar un sabor interesante a los postres primaverales, pero nadie quería pasarse de listo con el tanaceto. Afortunadamente, crecía como loco, así que los campesinos siempre tenían suficiente para combatir plagas, aunque aprendieron rápido a mantenerlo bajo control. Pero ni el tanaceto más bravo podía prevenir todos los accidentes. Y en ese trabajo, cortarse o rasparse era casi parte del contrato. Cuando un campesino medieval se hacía un corte, picadura o raspón, no podía correr al botiquín, básicamente porque no existía. En su lugar, confiaban en el llantén, una planta común que crecía prácticamente en cualquier parte y que cuidaba heridas mejor que muchas de nuestras curitas modernas. Esta humilde maleza era como la sala de emergencias de la naturaleza, abierta 24 horas 7 días a la semana y sin necesidad de seguro médico. Los granjeros medievales, además de pelearse con el clima, los bichos y la nobleza entrometida, también descubrieron que la costmaria tenía propiedades sedantes suaves. Era como tener un somnífero natural que, de paso, dejaba la cama oliendo a spa. Ideal para una siestita de esas que curan el alma. Claro que, aunque la costmaria era útil para los problemitas menores,
Los granjeros medievales también se enfrentaban a enemigos mucho más agresivos, y para eso necesitaban plantas con más ganas de pelea. Hace unos meses no tenía ni idea de lo que era un anillo de salud, hasta que mi prometida me regaló uno. Y, sinceramente, no entiendo cómo esto no es más famoso. El anillo monitorea mis niveles de estrés. Y, sorpresa, descubrí que algunos suplementos me disparaban el estrés, mientras que otros lo reducían. Hice algunos ajustes y no te miento, me siento como si hubiera retrocedido una década. Mi esposa lo usa principalmente para seguir su ciclo menstrual, pero está completamente obsesionada con su puntuación de calidad del sueño. Por cierto, ahora mismo tienen un 69% de descuento. Sí, suena chistoso, pero es real y solo cuesta $60. Lo cual es una ganga, considerando que otros anillos parecidos andan por los $350 y hacen menos cosas. El truco está en que eliminaron a los intermediarios tipo Amazon, Walmart y demás, que suelen inflar los precios como si vendieran oro líquido. Así que el usuario termina pagando 3, 4 o 5 veces más. Si estás viendo esto en la tele, puedes pausar el video y escanear el código QR con tu cámara o hacer clic en el primer enlace de la descripción. Pura magia moderna. Volviendo al pasado medieval, los agricultores de antaño no tenían aerosoles mágicos ni químicos milagrosos para ahuyentar bichos. Necesitaban soluciones verdes y eficaces, y ahí entró la tanaceta, o tansy para los amigos, su arma secreta contra moscas, hormigas y demás bicharracos. Esta plantita de flores amarillas chillonas era como contratar a un exterminador profesional, pero gratis y plantado en tu jardín, trabajando 24/7, sin pedir aumento. La tanaceta era inconfundible, con ramilletes de florecitas amarillas que parecían botones de juguete, y sus hojas, bien divididas, soltaban un olor intenso a alcanfor apenas las tocabas. Justamente ese aroma era lo que los insectos odiaban con todo su ser. Los campesinos la cosechaban justo cuando florecía al máximo, que era cuando sus aceites esenciales estaban en modo antibicho al 100%. Colgaban ramos de tanaceta en las vigas del techo, como un sistema de seguridad sin baterías. Funcionaba tan bien contra las moscas que era casi brujería. Ponían hojas secas en los alféizares, colgaban ramos en las entradas y hasta se frotaban hojas frescas en la piel antes de salir al campo. Fue la primera vez que las hormigas dijeron: «Ok, hasta aquí llegamos». Eso sí, en la cocina la usaban con cuidado. Sabían que una pizca podía darle un sabor interesante a los postres de primavera, pero si se pasaban, el resultado no era muy comestible, que digamos. Como crecía con ganas y sin pedir permiso, tenían tanaceta de sobra, pero también aprendieron a mantenerla a raya, no fuera que se les declarara dueña del jardín, pero ni el mejor repelente vegetal podía evitar todos los accidentes del día a día. Y como en esa época no existían los botiquines de primeros auxilios, cuando un granjero se cortaba, lo picaban o se raspaba, había que improvisar. ¿La solución? El llantén. Una planta común y corriente que crecía por todas partes, pero que era más efectiva que muchos productos modernos. Este humilde y resistente yuyito era básicamente una sala de emergencias natural, abierta las 24 horas. Uno se hacía un tajo y ahí estaba el llantén, listo para actuar como el mejor médico rural de la historia. Así era la vida. Un poquito de cosmaria para dormir bien, tanaceta para echar a los bichos y llantén para curarte cuando la pala se vengaba. Todo un sistema de salud medieval, versión botánica. El llantén crece pegadito al suelo,
con hojas anchas y acanaladas que forman una especie de roseta aplastada. Hoy en día, la mayoría lo ve como una mala hierba más, pero los granjeros medievales sabían que esta planta era básicamente una botica portátil. Su uso más común: tratamiento inmediato de heridas. Bastaba con agarrar unas hojitas frescas, machacarlas un poco y ¡zas!, directo a la herida. Detenía el sangrado, calmaba el dolor y evitaba infecciones. Era como tener una farmacia justo en los caminos donde la gente solía tropezarse, cortarse o simplemente tener un mal día. ¿Y el método de preparación? Más fácil que preparar un sándwich. Arrancaban las hojas, les daban una buena masticada para soltar los jugos mágicos y luego las pegaban en el corte o picadura. Era como un antídoto universal contra todos los «ay» que traía el trabajo al aire libre. Para heridas más serias, se ponían más serios. Machacaban montones de hojas con piedras, creando una pasta verde que aplicaban en plan cataplasma. Mientras hoy gastamos fortunas en cremas y vendajes con nombres impronunciables, estamos literalmente pisoteando uno de los mejores remedios naturales del planeta. Pero aunque el llantén podía arreglar un codo raspado, los granjeros medievales sabían que las heridas del alma y el estrés diario necesitaban otro tipo de cura. Y es que la vida medieval no era precisamente un spa. Trabajo físico constante, incertidumbre alimentaria y conflictos más frecuentes que la lluvia. Fue entonces cuando descubrieron la borraja, una plantita de flores azules que daba más ánimo que un abrazo bien dado. Era como tener un terapeuta y un animador creciendo juntos en el jardín. La borraja sacaba flores en forma de estrellita, de un azul brillante, y sus hojas olían a pepino cuando se trituraban. Básicamente, la planta ya te decía con su aspecto que venía a levantarte el ánimo. Su uso principal era algo que ellos llamaban fortalecer el corazón y elevar el espíritu. Agregaban hojas y flores frescas de borraja al vino y ¡pum!, tenían su propia versión de valentía líquida. Y lo mejor, sin resaca ni vergüenza al día siguiente. También preparaban infusiones con la planta que parecían ayudar a sobrellevar el cansancio y el estrés diario. Las flores comestibles, además, adornaban las comidas medievales, desde ensaladas hasta bebidas, haciendo del almuerzo una experiencia estética. Cultivar borraja era pan comido. Crecía en cualquier tierrita de jardín y, de hecho, prefería los suelos no muy mimados. Se autosembraba con ganas, asegurando el suministro continuo para las familias que se habían hecho fans de sus poderes. Pero claro, aunque la borraja te ayudara a enfrentar el día como un campeón, todavía hacía falta algo que ayudara a apagar la mente y el cuerpo cuando, por fin, llegaba la noche. Ahí entraba la valeriana, la heroína de las noches sin descanso. Esta hierba era la pastilla para dormir medieval, solo que salía del huerto y no venía con efectos secundarios dignos de leyendas de terror. La valeriana tenía tallos altos con racimos de florecitas pálidas y un olor sorprendentemente dulce, pero el verdadero poder estaba bajo tierra, en sus raíces gruesas y retorcidas, que, una vez secas, olían como calcetines usados después de una caminata por el infierno. Algunos decían que el olor era peor, pero eran demasiado educados para decirlo en voz alta. Los granjeros medievales, sin embargo, se tapaban la nariz y seguían adelante porque sabían que ese olor pestilente prometía un sueño profundo y reparador. Preparaban la valeriana moliendo la raíz seca y dejándola reposar en agua caliente. Así aguantaban el hedor a vestuario medieval porque, al final, lo que se llevaban era una buena noche de sueño. Y eso, en tiempos medievales, valía oro. Los campesinos medievales se tomaban este brebaje más o menos
una hora antes de irse a dormir. Con el tiempo, descubrieron que pequeñas dosis de valeriana no solo servían para calmar los nervios en momentos de estrés, sino que además no daban sueño. Perfecto para seguir lidiando con la suegra o con la cosecha sin quedarse dormido de pie. Ahora bien, si el insomnio se ponía rebelde, recurrían a una versión concentrada del asunto: raíces de valeriana en remojo en vino durante semanas. El olor era tan desagradable que hoy en día alguien te lo acercaría con guantes y una pinza en la nariz, pero en la Edad Media era tan aceptado como el pan duro, porque si algo valoraban los campesinos medievales, aparte de no morir en invierno, era dormir bien. Pero dormir no era todo. Su vida física era tan intensa como una clase de CrossFit sin pausa, así que también necesitaban hierbas que ayudaran al cuerpo a recuperarse de los inevitables golpes, torceduras y huesos rotos. Y aquí entra en escena la consuelda. Este arbusto de hojas verdes y peludas se convirtió en el fisioterapeuta oficial de la Edad Media, pero sin cobrarte por sesión. De hecho, funcionaba tan bien que la apodaron hueso soldado. Las hojas contenían compuestos que aceleraban la curación ósea y regeneraban tejidos a una velocidad que haría llorar de envidia a cualquier ungüento moderno. Los campesinos sabían que la consuelda se aplicaba por fuera. Nada de hacer té con eso, a menos que quisieras visitar al boticario para siempre. Trituraban hojas y raíces frescas, hacían una pasta y la untaban en la zona herida, envolviéndola luego con un paño. Como un yeso medieval, pero con superpoderes. El momento ideal para recolectar la raíz era el otoño, cuando los compuestos activos estaban en su apogeo. Lo que no sabían, pero igual les funcionaba, era que esta planta contenía alantoína, una sustancia que estimula la división celular y acelera la reparación del tejido. Hoy la ciencia les da la razón, siglos después, claro. Y por si fuera poco, la consuelda era fácil de cultivar. Una vez plantada, era más terca que un burro, no moría ni con heladas, pero no todos los males se arreglaban desde afuera. También había enemigos internos, como los problemas respiratorios que llegaban con el invierno, esos fríos que entraban hasta los pulmones y hacían toser hasta el gato. Aquí es donde aparece la hierba pulmonaria, una planta de hojas con manchitas blancas que parecían sacadas de un pulmón enfermo. Para los campesinos medievales, esto era una señal divina. Si parece un pulmón malo, debe curar pulmones malos. Y vaya que lo hacía. Era su nebulizador natural. Preparaban infusiones con las hojas frescas o secas, y lo cierto es que, aunque tenía un sabor un poquito amargo, era infinitamente más agradable que otras hierbas que sabían a castigo. No solo la tomaban para curar, también la bebían regularmente durante el invierno como medida preventiva para mantener los pulmones fuertes. En casos más serios, como asma o bronquitis, la hervían y respiraban el vapor, un spa pulmonar casero. Notaron que funcionaba de maravilla contra lo que llamaban pulmón de invierno, una tos persistente causada por meses respirando humo en casas cerradas y mal ventiladas. Claro que los campesinos medievales no vivían solo de curarse. También querían hacer su dieta más soportable y sus celebraciones más memorables, especialmente cuando el invierno convertía cada día en una lucha entre sobrevivir y no volverse loco. Si quieres seguir con más remedios sabrosos y rarezas medievales, podemos hablar de la hierba de San Juan, la salvia mágica o los postres curativos que preparaban en esas épocas. Antes de que el lúpulo se volviera el sabor estándar de la cerveza, los granjeros medievales confiaban en la artemisa, sí, esa planta con nombre de hechicera
para darle a sus brebajes caseros el toque amargo y las propiedades conservantes que necesitaban. La Artemisa era básicamente el ingrediente original de la cerveza artesanal, solo que los campesinos medievales ya la usaban siglos antes de que lo artesanal estuviera de moda. La Artemisa crece alta y robusta, con hojas divididas que muestran un reverso plateado, como si llevara armadura. Y para colmo, olía como si ya supiera que su destino era terminar en una jarra. Al añadirla a la fermentación, los campesinos descubrieron que la cerveza duraba más y sabía mejor que las versiones sin lúpulo. Fue como inventar el control de calidad cervecero, usando solo plantas y un montón de ensayo y error. Pero los usos de la Artemisa iban mucho más allá de la cerveza. También servía para sazonar carnes asadas, especialmente aves bien grasosas o un buen trozo de cerdo. El sabor no solo era delicioso, sino que además ayudaba a digerir esos banquetes medievales que te dejaban viendo visiones. Hablando de visiones, la Artemisa también tenía efectos curiosos sobre el sueño. Tomar un poco de infusión antes de dormir podía provocar sueños vívidos, de esos que al día siguiente uno todavía recuerda con lujo de detalles. Durante las fiestas de cosecha, los granjeros quemaban pequeñas cantidades de Artemisa seca. ¿La razón? El humo no solo creaba ambiente, sino que espantaba a los insectos, un repelente aromático con espíritu festivo. Ahora bien, mientras la Artemisa ayudaba en el estómago y la jarra, los granjeros medievales aún tenían un problema serio, como hacer que sus casas no olieran a establo en pleno invierno. Y aquí es donde entra el galio oloroso, también conocido como la hoja estrella del buen olor. Esta planta, con sus hojas en forma de estrella perfecta, era el ambientador medieval por excelencia. Cuando se secaban, las hojas liberaban un aroma entre heno y vainilla que podía transformar hasta la cabaña más mohosa en un lugar digno de respirar profundo. Lo esparcían por el suelo y cada pisada era como activar el modo fragancia. Literalmente, entre más lo pisabas, mejor olía. Pero el galio no se conformaba con ambientar. También se usaba para preparar el famoso vino de mayo, una bebida primaveral que se servía en fiestas. Se dejaban unas ramitas frescas en vino blanco durante días, hasta que el resultado era una bebida fragante, digna de brindar bajo flores. Además, colocaban ramitas secas entre las sábanas y en los baúles para mantener la ropa oliendo bien. Como crecía felizmente en lugares sombríos donde otras plantas ni asomaban, se convirtió en el favorito de los rincones olvidados. Y por si fuera poco, también tenía propiedades sedantes suaves, perfectas para dormir como un tronco. Ahora, no todo era aroma y sabor en la vida medieval. Los granjeros también se enfrentaban a emergencias serias, herramientas afiladas, animales temperamentales y condiciones de trabajo más traicioneras que un lunes sin desayuno. Y allí es donde entraba el milenrama, conocida como la planta que cierra heridas de soldados. Esta planta de hojas plumosas, casi como mini helechos, era el botiquín de primeros auxilios que brotaba por doquier. La naturaleza, generosa como siempre, básicamente esparció pequeñas salas de urgencia por todo el paisaje. ¿El uso principal? Detener el sangrado y prevenir infecciones justo después del accidente. En resumen, si eras un granjero medieval, lo más probable es que confiaras en plantas mágicas, no solo para emborracharte o dormir, sino también para sobrevivir al día a día. You're giving feedback on a new version of ChatGPT. Which response do you prefer? Responses may take a moment to load. ChatGPT response. 1. Las hojas frescas de milenrama
podían machacarse y colocarse directamente sobre heridas donde detenían el sangrado casi de inmediato y, de paso, evitaban infecciones. Los campesinos medievales también la usaban para problemas internos, en especial fiebres y asuntos de salud femenina. Un té de milen rama era la receta estrella para romper fiebres. Te hacía sudar como si estuvieras en una sauna, ayudando al cuerpo a enfriarse naturalmente durante una enfermedad. Las técnicas de preparación eran maravillosamente simples, perfectas para emergencias. Bastaba con masticar un par de hojas frescas por un momento para liberar sus compuestos activos y luego aplicarlas directamente sobre la herida. Si la cosa era más seria, se machacaban varias hojas con piedras, como en una especie de mini laboratorio botánico improvisado. La fiabilidad de la milenrama la convirtió en un imprescindible de las comunidades agrícolas medievales. Tener milenrama a la mano era como tener un seguro médico que nunca caducaba. Y aunque esta planta servía muy bien en las emergencias, los campesinos preferían no llegar a ese punto. Para eso necesitaban una planta que creara barreras protectoras contra amenazas visibles, y también de las otras. Los campesinos medievales vivían con miedo constante a enfermedades, plagas y todo tipo de desgracias que no sabían ni cómo explicar. Así que necesitaban plantas que no solo protegieran de verdad, sino que también les dieran un poquito de tranquilidad mental. Ahí es donde entra la ruda, la hierba todoterreno de la protección medieval. Esta planta de hojas azul verdosas era, básicamente, la seguridad nacional del huerto medieval, pero esta sí funcionaba. La ruda tenía un aspecto distintivo. Sus hojas parecían salidas de una armadura vegetal, con un brillo metálico gracias a una capa cerosa. Vamos, que la planta ya advertía desde lejos que no venía a jugar. Su uso principal era como repelente de insectos, en especial contra pulgas y piojos que convertían cada casa medieval en un festival de picazón. Los campesinos la plantaban junto a puertas y ventanas, formando barreras naturales que los bichos evitaban como si fueran muros invisibles. También se usaba en lo que ellos llamaban prevención contra la peste. Hacían infusiones con vinagre que se aplicaban en las sienes y en los puntos del pulso cuando había epidemias. Eso sí, la ruda pedía respeto. Contenía compuestos que podían causar reacciones cutáneas muy desagradables, sobre todo si te daba el sol después. Para el control de plagas, se colocaba ruda fresca en las zonas problemáticas o se colgaban ramilletes cerca de las entradas. Y para usos medicinales se usaba en cantidades mínimas, siempre externa, mezclada en vinagre o vino. Nada de pasarse de listos. Todas estas hierbas especializadas tenían su función, pero lo que el campesino medieval realmente necesitaba era una planta que resolviera de todo, todos los días. Una planta confiable que no solo mejorara la salud, sino también la comida, y que ayudara a conservar la carne en tiempos sin refrigerador. Y así llegó la reina del multitasking vegetal, la salvia. La salvia era el sueño hecho planta. Salud y sabor en un solo paquete con hojas gris verdosas y textura aterciopelada que liberaban un aroma potente y reconfortante al ser aplastadas. El verdadero tesoro estaba en esas hojas plateadas que los campesinos usaban frescas, secas o conservadas en todo tipo de preparaciones caseras. En medicina, la salvia era un todoterreno. El té de salvia se convirtió en la cura de cabecera para dolores de garganta, llagas en la boca y problemas de encías. Básicamente, inventaron el primer enjuague bucal que sabía bien y no te dejaba la boca en llamas. I prefer this response ChatGPT response.
Las hojas frescas de milenrama podían triturarse y colocarse directamente sobre heridas, deteniendo el sangrado casi de inmediato y, de paso, evitando infecciones. Los campesinos medievales también la usaban para males internos, sobre todo fiebres y asuntos relacionados con la salud femenina. Una infusión de milenrama podía bajar la fiebre al promover la sudoración, ayudando así al cuerpo a enfriarse de forma natural durante la enfermedad. Y lo mejor, su preparación era tan simple que hasta en emergencias servía. Las hojas frescas podían masticarse un poco para liberar sus compuestos activos y luego aplicarse directamente sobre la herida. Para heridas más grandes, el truco era aplastar varias hojas con piedras. La fiabilidad de la milenrama la hacía imprescindible para las comunidades agrícolas medievales. Tener milenrama a mano era como tener un seguro médico que nunca caducaba. Pero aunque esta planta podía salvar el día en una emergencia, los campesinos preferían evitar los problemas antes de que empezaran. Y para eso necesitaban una planta capaz de crear barreras protectoras contra amenazas visibles e invisibles. Porque vivir en la Edad Media era básicamente un juego de supervivencia constante frente a enfermedades, plagas y desgracias que nadie entendía del todo. Así que necesitaban una hierba todoterreno que protegiera tanto el cuerpo como los nervios. Y ahí es donde entraba la ruda, la versión vegetal de la seguridad nacional medieval, solo que ésta sí funcionaba. La ruda, con sus hojas verde azuladas y ese brillo metálico, gracias a su capa cerosa, ya tenía pinta de que no venía a jugar. Su uso principal era como repelente de insectos, en especial contra pulgas y piojos, auténticas pesadillas medievales. Los campesinos la plantaban alrededor de puertas y ventanas, como si fueran pequeñas murallas verdes que los bichos evitaban con recelo. También usaban ruda en sus intentos de prevención contra la peste, creando infusiones con vinagre que se aplicaban en las sienes y puntos de pulso durante épocas de epidemia. Pero ojo, la ruda no era para novatos. Contiene compuestos que pueden causar reacciones cutáneas bastante desagradables, sobre todo al sol. Para controlar plagas, se colocaban ramas frescas en zonas problemáticas o se colgaban en ramilletes cerca de las entradas, y para usos medicinales, solo en pequeñas dosis y siempre infusionada en vinagre o vino, y solo para uso externo, porque el medieval que se pasaba de listo con la ruda lo aprendía por las malas. Pero entre todas estas hierbas especializadas, los campesinos necesitaban una que pudiera hacerlo todo: curar, sazonar y hasta conservar la carne. Y ahí es donde la salvia se ganó su lugar como reina del herbolario. La salvia era básicamente salud medieval y alta cocina en un solo y aromático paquete. Con sus hojas gris verdosas, suaves como terciopelo, y que al aplastarla soltaban un aroma potente e inconfundible, la salvia se usaba fresca, seca o conservada de 1000 formas. Sus usos medicinales eran tan variados como eficaces. La infusión de salvia era el remedio estrella contra los dolores de garganta, las llagas en la boca y los problemas de encías. Vamos, que inventaron el primer enjuague bucal, que sabía bien y no te hacía llorar del ardor. Y así, hoja a hoja, los campesinos medievales sobrevivían con sabiduría, plantas y una buena dosis de terquedad rural. I prefer this response. Los campesinos medievales usaban la salvia para todo: problemas digestivos, olvidos inoportunos y eso que llamaban debilidad de la vejez, una forma elegante de decir me siento viejo y me duele todo. Descubrieron una planta que ayudaba a pensar mejor, comer mejor y sentirse mejor, todo al mismo tiempo. Un combo ganador. Y por si fuera poco,
también la usaban en la cocina, porque, seamos honestos, la comida medieval no ganaría ningún premio Michelin. Pero con un poco de salvia, esa papilla insípida se transformaba en algo, bueno, comestible. Básicamente, los campesinos medievales encontraron un condimento que no solo mejoraba el sabor, sino que además ayudaba a evitar que la comida los matara. Todo ventajas. La planta crecía feliz en cualquier tierrita de jardín, aguantaba sequías como una campeona y para colmo mejoraba con la edad. Era como tener un botiquín que, en lugar de caducar, se volvía más eficaz con el tiempo. La sabiduría de aquellos agricultores medievales que supieron reconocer y aprovechar estas 15 hierbas maravillosas representa una conexión perdida con una forma de salud práctica y sostenible que el mundo moderno haría bien en redescubrir.